Buenos días a todas. Mi nombre es Amara Quirós, soy bioantropóloga y en la actualidad estoy haciendo el doctorado en paleoantropología y evolución humana y soy investigadora independiente del grupo de antropología de la vida animal y estudios de etnología, como mi compañera Mara, ¿no? Pues lo primero también dar las gracias a la plataforma de la protección de las cotorras por contar con nosotras para poder aportar y poner otro granito de arena más a ese montoncito que vamos haciendo todas en estas jornadas. En mi caso, pues yo he hecho también una pequeña revisión bibliográfica de los artículos científicos más recientes que tienen como objeto de estudio a las cotorras, para ver un poco también cómo se lleva a cabo la difusión o divulgación de esta ciencia y el impacto que tiene esta información en los medios de comunicación, en redes sociales, foro, etcétera, ¿vale? Esto lo voy a tocar muy brevemente porque sé que luego está el grupo de medios de comunicación, que son las expertas y que tratarán temas realmente interesantes. Pero bueno, sí que me parecía importante señalarlo pues, por cómo esto puede modelar la opinión de la población, porque para bien o para mal, además esta opinión popular también puede influir, ¿no?, en las políticas que posteriormente se lleven a cabo, ¿no?, como por ejemplo el control poblacional. A ver, ahora. Bueno, aunque lo que voy a exponer es una revisión de artículos científicos, me gustaría señalar que las cotorras importan no por lo que digan los papers o no solo por lo que los datos que una estadística arroje que nos puede ayudar a conocerlas mejor. Importan por sí mismas. Como bien han explicado las compañeras del bloque de etología, las de veterinaria, protección animal, en fin, todas, son seres sintientes, conscientes de su entorno con el que interaccionan y, por supuesto, en el que influyen. Son conscientes de sí misma, con intereses y motivaciones propios, genuinos y que son completamente válidos. Son seres con vidas sociales complejas, tanto con específicas como con otras especies, y que eso, como en todas las especies sociales, conlleva relaciones armoniosas y también conflictos. Bueno, dicho esto, comenzamos con la revisión bibliográfica. Todas hemos visto los medios de comunicación generalistas titulares muy sensacionalistas, catastrofistas, con respecto a la interacción de las cotorras con su entorno y las otras especies con las que comparten espacio. Pero ¿cómo llega toda esa información a los medios? Voy a poner un ejemplo, que es el que yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no?, que es este famoso artículo que casi todas conocemos, sobre todo si hemos debatido con otras científicas en foros y redes, porque siempre lo sacan a colación, ¿no? Siempre hacen referencia a él, que es un caso concreto, en un lugar concreto y en un entorno muy concreto como es el Parque de María Luisa en Sevilla. El artículo es el que vemos aquí, que se titula Competencia por los nidos y la matanza por parte de periquitos invasores que causan el declive de una población de murciélagos amenazada. La especie amenazada es el nóctulo mayor, que habita en este parque y tiene sus nidos en las oquedades de los árboles, lugar que también utilizan como nidos las cotorras de Kramer, que por lo visto a partir del 2003 la población aumentó bastante. Este artículo pues, documenta una interacción de agresión de las cotorras a los murciélagos y además contiene imágenes, la verdad es que bastante dolorosas, de los cuerpos de los murciélagos heridos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en fin, no es mi labor aquí ahora cuestionar el artículo, aunque podrían comentarse algunas cosas, pero bueno, nosotras somos conscientes de que el problema está ahí. Sabemos que, bueno, que intervenir y ponemos el foco en cómo se ha de hacer. A partir de este artículo, el CSIC, que es uno de los colaboradores que realiza también este artículo, que además ya todos conocemos el peso que tiene, pues emite una nota de prensa y esta nota de prensa se distribuye a todos los medios de comunicación, nota de prensa con un lenguaje más accesible, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se hace difusión en todos los medios de comunicación con los titulares que estamos viendo a continuación. Esto es un breve resumen porque hay un montón y no caben en una diapositiva, ¿no? Entonces, como vemos, pues
los titulares, ¿no? Donde se utilizan palabras como exterminio, fulminar, insoportable demonio verde, etc. Y toda esta información cala en la población general, llega a las redes sociales, se hace bola de nieve y afecta a las cotorras de Kramer, afecta a las cotorras argentinas, a las de Sevilla, Barcelona, Madrid. La gente ya comenta que atacan a los gorriones porque todo el mundo lo ha visto, etcétera, ¿no? Es decir, esto fundamenta el sentir popular que tiene la gente, que tiene un conocimiento concreto como de las cotorras, y nadie se lo cuestiona. Y ese conocimiento que tienen, fundamentado por esta información, es que son malas y que atacan a otras especies. A raíz de esta avalancha de noticias negativas sobre las cotorras, surge este estudio en el cual se analiza el tratamiento que da la prensa a esta cuestión durante el periodo 2015 a 2021 y que pone como muestra, ¿no?, la terminología utilizada, que como ya hemos visto es súper especista y ayuda a normalizar la violencia. Quería destacar un fragmento del artículo donde literalmente se dice que es bien conocida la importancia de los medios de comunicación en la formación de las opiniones, actitudes y relaciones con los otros animales, y apela a la responsabilidad moral para evitar perspectivas antropocentristas y sesgos especistas al tratar la información que involucra a los animales no humanos. De esta forma, se podría evitar la devaluación y tergiversación de la información que les atañe. Y bueno, pues comenzamos con la micro revisión de artículos que considero que son interesantes. Creo que sería de interés también que se difundieran, cosa que no se hace tanto, y que bueno, nos pueden ser útiles también, pues bueno, no solo para formarnos nosotras, sino también para que, bueno, si en algún momento nos sentimos animadas a debatir y hacerlo al modo de compartir artículos, pues aquí están las referencias. Bien, este artículo, que me parece, como comenté antes, muy interesante, en este artículo se documenta la asociación de una especie nativa de hábitats rurales como es la cigüeña blanca a una especie considerada alóctona como son las cotorras, y pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre las especies nativas y alóctonas que comparten un ecosistema. Es decir, no es tan sencillo como sacar a una especie de la ecuación y esperar que esto no afecte a otras, sean alóctonas o nativas. Las especies se adaptan al entorno y las dinámicas que se forman entre ellas y el medio ambiente son muy complejas. Entonces, es un tema que hay que abordar de forma integral y en el que se ha de tener en cuenta muchos factores para después desarrollar un esquema, una política de intervención. En este estudio, pues entonces se revela una conexión entre las cotorras argentinas y las cigüeñas blancas en entornos rurales contiguos a zonas rurales, en este caso de la Comunidad de Madrid. Parece ser que las cotorras construyen sus nidos adosados a los de las cigüeñas, formando una estructura multinivel en las que ambas conviven en armonía. El estudio sugiere que las cotorras, al construir sus nidos cerca de las cigüeñas blancas, buscan protección frente a sus depredadores naturales. Parece ser que las cigüeñas tienen un efecto disuasorio en este caso. Este otro artículo, que me parece también muy interesante, nos muestra a las cotorras como facilitadoras de nidos. En este trabajo se observa una tasa de ocupación alta de los nidos de las cotorras por diversas especies de aves. Esto es interesante porque nos indica que los nidos de las cotorras argentinas son un recurso potente para muchas especies que habitualmente ocupan ese ecosistema. ¿Por qué se cree que estas especies les gusta estos nidos de cotorras o les interesa ocuparlos? Pues porque cree que puede beneficiarse también para evitar depredadores y por otro lado por tema de termorregulación, puesto que las cámaras de los nidos tienen unos microclimas que son favorables para la cría. La verdad es que estas estructuras que hacen las cotorras son alucinantes. Además, se asocia a más alta tasa de ocupación a mayor número de cámaras de los nidos, es decir, que las especies que hacen de inquilinas prefieren nidos con un mayor número de cotorras que crían en ellos. En este trabajo se les asigna a las cotorras el rol de ingenieras modificadoras de ecosistemas, es decir, que modifican el medio creando un nuevo recurso. En este caso son nidos que pueden aprovechar otras especies donde se da una relación ecológica compleja que se denomina inquilismo. Bueno, muy resumido, el inquilinismo
es cuando una especie vive dentro de otra o sobre otra sin perjudicarla. El ejemplo más manido suelen ser las termitas, pero bueno, hay otros ejemplos como pueden ser las ardillas que viven dentro de los árboles, etc. Se da, por supuesto, entre ellas, ¿no?, interacciones positivas de cooperación para ahuyentar a los depredadores. También se dan interacciones negativas, aunque parece ser que en bajo porcentaje, que finalizan pues echando al inquilino de la colonia. Y luego también se dan algunas relaciones neutras en las que no tienen valencia positiva ni negativa. ¿Cuáles son los inquilinos que tienen ese gusto, ¿no?, por ocupar estas cámaras en las construcciones de las cotorras? Pues se han llegado a registrar 6 especies distintas, entre ellas pues 3 especies de gorriones, grajillas, palomas, etc. De hecho, se ha llegado a registrar en una sola construcción hasta 6 especies diferentes conviviendo con cotorras en sus nidos de una misma colonia. Esto es otro artículo de una serie de artículos que a mí me fascinan, que son los de los dialectos y las vocalizaciones. Este en concreto es del 2023 y bueno, pues nos explica que se ha encontrado evidencia de que las cotorras se reconocen entre ellas por la huella vocal, es decir, que pueden reconocerse solo por la firma única que dejan con el tono de sus vocalizaciones, ¿vale? Son, desde luego, estudios preliminares, pero que impulsan a que se sigan investigando al respecto, ¿no? Que esto es bastante interesante, poder investigar sobre aspectos que no tienen una carga negativa sobre esta especie y que además son estudios que no son invasivos, ¿no? Se trata de salir a grabar en su entorno natural con micrófonos y después analizar los datos. Me parece súper interesante que las cotorras se puedan reconocer entre ellas, ¿no?, a través de la huella vocal, porque bueno, se sabe que hay otras especies de animales sociales que utilizan señales, ¿no?, para ser reconocidas, como las aves, los delfines, murciélagos, etcétera, ¿no? Pero esto lo hacen a través de una llamada característica, no por su tono de llamada en concreto, ¿no? O sea que esto es casi único, ¿no? En la especie, digo casi único porque nada lo es, ¿no? Todo se atribuye siempre, casi siempre como único a la especie humana y después vamos viendo que de eso nada. Y bueno, pues para ir finalizando y siguiendo un poquito la línea del artículo anterior, tenemos este otro estudio, que es una colaboración entre los institutos Max Planck de comportamiento animal y de antropología evolutiva, y que investigaron y recopilaron datos de 8 ciudades del mundo. Se me olvidó comentar que en el artículo anterior la recopilación de datos se hizo en la ciudad de Barcelona, ¿vale? En este caso, pues se recogieron datos en Barcelona también, en Atenas, Bruselas, Pavia, Madrid, etc. Y muestra cómo las cotorras argentinas que emigraron a Europa aprendieron dialectos locales. Como nos han explicado las expertas que han intervenido en estas jornadas, las cotorras imitan muy bien los sonidos y también aprenden a lo largo de toda su vida. Sugieren que utilizan estos dialectos para comunicarse entre ellas quién es cada una de ellas y a qué grupo pertenecen, ¿no? Sería como una especie de contraseña. Y este trabajo, al igual que el anterior, pues también considero que abre camino a futuras investigaciones, ¿no?, que ya podríamos seguir esta línea de investigación, que es bastante interesante y bueno, creo que sería bastante positivo para la especie. Ya para finalizar, pues bueno, busqué información sobre la difusión de estos últimos artículos que tienen un carácter, una valencia un poquito más positiva que desde luego el del Parque de María Luisa y anteriores, y realmente he encontrado poca difusión. En este caso el CSIC no emitió, o por lo menos yo no he encontrado la nota de prensa. Sí que es verdad que hizo una entrada en su página en el Observatorio de Biodiversidad y Cambio Global de Doñana. Encontré también en algún medio local como Andalucía Información, donde, bueno, pues como podéis leer, se habla de que la cotorra no siempre es mala, el caso es atribuirles si es mala o buena, ¿no? Y bueno, también otro medio como El Cronista, en el que se hace eco pues, de este último estudio en el que se describe cómo aprendieron los dialectos locales las cotorras que migraron a Europa. Y bueno, pues nada, ya simplemente finalizar, dar las gracias de nuevo por la atención y espero que, bueno, que
este aporte sea un poquito de utilidad. Muchísimas gracias.